Hola jóvenes, ¿cómo están? Vamos a entrar ahora a lo que es la parte de hormigones. Vamos a avanzar a un tema muy importante que es dosificación de hormigones. ¿Está bien? Esta es una parte más teórica que práctica, donde se va a resolver unos ejercicios. Bueno, un ejemplo, para que ustedes puedan ver la aplicación de lo que es dosificación de hormigones. Bueno, eh, como les decía, vamos a ver estos tres laboratorios. Pero sobre todo tienen que prestarle bastante atención, dosificación de hormigones. Los próximos dos laboratorios no los tengo bien preparados, pero de todos modos se lo voy a enseñar, ya más que todo el procedimiento de cómo se elabora estos hormigones y algunas otras cositas de hormigón. Laboratorio número 13, dosificación de hormigones. Básicamente lo que vamos a determinar aquí es la cantidad de material que nosotros vamos a utilizar para poder elaborar un elemento estructural de hormigón. ¿Está bien? Es decir, vamos a saber cuánto de arena, cuánto de ripio, cuánto de cemento y cuánto de agua nosotros vamos a ocupar para un determinado volumen de hormigón. Bueno, de manera exacta. El objetivo de este ensayo, pues ya vamos a conocer los conceptos básicos de dosificación de hormigones y vamos a determinar la cantidad de material para un determinado volumen de hormigón. Dentro del fundamento teórico, vamos a definir lo que es mortero. Muchos de ustedes tal vez ya conocen lo que es mortero. No es más que la mezcla de cemento más arena fina y, y agua. Ya ahí se mezcla lo que es una pasta de cemento junto con la arena y se forma lo que es el mortero. ¿Ya? Este material generalmente se lo ocupa como material de la bañilería para lo que es el revoque, revestimiento de paredes, para la construcción de muros. Bueno, para eso se utiliza el mortero. No se utiliza como elemento estructural. El que se lo utiliza es el hormigón. Bueno, al igual que el mortero, el hormigón ya está, se le añade lo que es el agregado grueso. ¿Está bien? Entonces, el hormigón está compuesto por cemento, agregado fino, agregado grueso y agua. Bueno, juntando todo esto nos da lo que es el hormigón. Este material es un material artificial que tiene su principal función de servir como un elemento estructural. Bueno, puede soportar grandes cargas de peso en cuanto a lo que es compresión. Bueno, en cuanto a lo que es la tracción, el hormigón no es muy bueno. Es más bueno para la compresión. Bueno, y aquí vemos, ¿no? La diferencia. Mortero y hormigón. Mortero para revestimiento y hormigón como un elemento estructural. ¿Ya? Dosificación. Bueno, la dosificación es la determinación de las cantidades de cada uno de los componentes que intervienen en el concreto o hormigón. Bueno, para que nosotros determinemos la cantidad precisa o exacta y de esta manera podamos obtener eh, un hormigón bastante económico, ¿no? Porque no va a haber desperdicios, no va a haber material que sobre o que falte, sino que vamos a determinar una cantidad exacta. Perdonen por el sonido. La dosificación volumétrica consiste en bueno, hay tres tipos de dosificaciones que generalmente se conocen en la universidad, que son dosificación volumétrica, dosificación por coeficiente de aporte y dosificación por el método ACI. ¿Ya? Más adelante ustedes van a ver ese método ACI, que solo hace en función a la resistencia que nosotros queremos tener en el hormigón. Bueno, el método que vamos a ver ahorita es dosificación volumétrica, ¿ya? Que consiste en determinar volúmenes aparentes para cada uno de los componentes que forman lo que es el hormigón, ¿ya?
por ejemplo, se lo expresa de esta manera. La dosificación se lo determina de esta manera. Muchos tal vez ya lo han escuchado. Dosificación 1, 2, 3, por ejemplo. O dosificación 1, 2, 4, 1, 2, 2. ¿Qué significa esto? Que son proporciones de volumen, de un igual volumen. Entonces, cuando dicen dosificación 1, 2, 3, ¿qué significa? El primer número hace referencia al cemento, el segundo número hace referencia a la arena, el tercero a la grava. Bueno, y igual volumen en proporción. ¿Y qué significa eso? Que nosotros tenemos que determinar los volúmenes o la cantidad de material en función al primer valor que nosotros tenemos aquí, en este caso el cemento. Para un determinado volumen de cemento, nosotros necesitamos dos partes de ese mismo volumen, pero esta vez de arena, ¿ya? Y lo mismo en la grava, en función a este volumen de cemento que nosotros vamos a ocupar. Bueno, muy comúnmente en las obras se utiliza lo que es, para determinar este volumen, se utilizan cajas de madera con un cierto volumen o carretillas. En el caso de esas maderas, son maderas que tienen dos partes por donde se puede agarrar. Ahí exactamente entra una bolsa de cemento, o sea, la parte de la bolsa de cemento y entra cabalito una bolsa. Entonces, para echar la cantidad de arena y la grava, en esa misma caja tienen que echar dos, dos partes de arena y después tres partes de grava. O en el caso de la carretilla, por lo general hacen de esta manera. Para una bolsa de cemento, dos carretillas de arena y tres carretillas de ripio, porque el cemento, cuando uno lo coloca en una carretilla, más o menos como que lo llena, ¿no? Toda la carretilla. Entonces, trabajan con estos valores que ya son más usuales y mucho más fáciles de manejar, esta dosificación volumétrica. Bueno, método de dosificación volumétrica. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ya? Estos son los datos que nosotros necesitamos obtener en laboratorio para poder hacer la dosificación volumétrica. Si se acuerdan, hemos visto los laboratorios de peso específico y peso unitario. Bueno, es aquí donde se aplican esos valores que nosotros hemos obtenido en esos laboratorios, tanto para el cemento como para los agregados. Bueno, por eso es que les decía, ¿no? Que esos valores los vamos a ocupar en lo que es dosificación de hormigones. El ejemplo nos dice calcular la cantidad de material necesario para vaciar 0,85 metros cúbicos de una viga de hormigón, obviamente. Si la dosificación es 1, 2, 3 con la relación agua-cemento, laboratorio 11, al 48%, tomando en cuenta los siguientes datos. Bueno, cemento en su peso específico y peso unitario, arena también, y la grava en su peso específico y peso unitario. Bueno, continuamos. ¿Cómo se tiene que hacer esto? Nosotros vamos a determinar estos pesos específicos y pesos unitarios, lo vamos a llevar a, a su equivalencia en unidad, que son kilogramos metros cúbicos. ¿Ya? Se tiene que trabajar con kilogramos y en metros cúbicos. Entonces lo que simplemente hacemos es esto, multiplicar por 1000 y vamos a obtener nuestro peso específico y peso unitario en kilogramos metros cúbicos. Bueno, es una simple transformación. Ahora, como la dosificación, anteriormente definimos el concepto de dosificación, son volúmenes aparentes, ¿no? Que se ocupa para el cemento, para la arena y para la grava. Entonces, la dosificación, en este caso 1, 2, 3, vendrían a ser unos volúmenes aparentes, ¿ok? Volúmenes aparentes para el cemento 1, para la arena 2 y para la grava 3. Si aquí le dicen 1, 2, 4, entonces aquí 1, 2 y a la grava 4. 1, 2, 2, de esa misma manera lo ordena. Cemento, arena y grava, ¿ok? La relación agua-cemento, pues es la cantidad de agua sobre la cantidad de cemento. Bueno, eso lo vimos en el laboratorio número 11, ¿no? Que determinábamos como una consistencia del cemento. Esto es algo similar a eso. Eh, bueno,
Para hacer la dosificación se tienen que hacer 4 pasos, ¿ok? 4 pasos. El paso número 1, nosotros vamos a determinar el peso del material. ¿Y a qué va a ser igual al peso del material? Al peso unitario por el volumen aparente. ¿Ya? Saben que el peso unitario es igual al peso sobre un volumen aparente. ¿Por qué un volumen aparente? Porque lo hicimos en función a un recipiente, ¿cierto? Y dijimos que ese recipiente era un volumen aparente, no era un volumen absoluto. Entonces ahí despejamos, ¿no? Peso igual a peso unitario por volumen aparente. Peso unitario es dato y volumen aparente es la dosificación que nosotros tenemos. Entonces para el cemento hacemos lo siguiente, ¿ya? Cemento, peso unitario, 1380, que está en la anterior tabla. Multiplicamos por su volumen aparente, 1 metro cúbico. Y así, para cada uno, para la arena, para la grava. Y vamos a obtener estos valores, 1380 para el cemento, para la arena 3400 y para la grava 4650. Ven aquí que ya hemos determinado el peso del cemento, el peso de la arena y el peso de la grava, ¿ya? Y para el peso del agua conocemos que la relación agua-cemento es igual al 48%. ¿Qué significa eso? Que la división entre el agua y el cemento nos da 48%. Entonces sabemos que el agua, ¿qué va a ser igual? Despejamos esta fórmula, agua va a ser igual a 48% y el cemento que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces sería agua igual a 48% por 100. Pero como este está en un porcentaje, no podemos expresarlo en porcentaje, sino en decimales. Tenemos que dividirlo sobre 100. ¿Ya? Se lo divide el porcentaje sobre 100. Entonces el agua va a ser igual a el 48% de entre 100 da 0,48 por el peso del cemento, que el peso del cemento es 1380 y nos da 662 kilogramos de agua. ¿Ok? Ahora, para el paso número 2, bueno, sabemos que el peso específico es igual al peso sobre el volumen real. ¿Ya? El peso específico ya es un volumen real, un volumen absoluto del material. Entonces lo que nosotros vamos a tener aquí es el volumen real, que es igual al peso sobre el peso específico. ¿Ok? Volumen real, peso sobre peso específico, y esto se expresa en metros cúbicos. El peso es el valor que vamos a utilizar del paso número 1, que sería el cemento, arena y grava, y el peso específico ya es un dato. Bueno, y simplemente hacemos la división. El volumen real del cemento va a ser igual al peso, que es 1380, dividido entre el peso específico que está en la anterior diapositiva, 3100. Lo mismo para la arena, vean, 3400, dividido entre 2650, el peso específico, y de la grava también, 4000. Y estos son los volúmenes absolutos o volúmenes reales que nosotros obtenemos de nuestro material. Ahora, ¿qué se tiene que hacer para el agua? Ustedes bien conocen que el volumen, que el peso específico del agua es 1, ¿no? 1 gramo centímetro cúbico. O que es lo mismo que decir 1000 kilogramos metros cúbicos. Ese valor ustedes ya lo tienen que conocer. Peso específico del agua, 1000 kilogramos metros cúbicos. Entonces, para el agua, tenemos el peso del agua dividido entre su peso específico y nos da esta cantidad de volumen. Ahora, lo que tenemos que hacer en este segundo paso es la sumatoria de todos estos volúmenes. Bueno, entonces vamos a tener una sumatoria de los volúmenes reales igual a 4,22 metros cúbicos. Bueno, ese es el segundo paso. Ahora el tercer paso. Vamos a determinar el peso del material para 1 metro cúbico. ¿Ya? Para 1 metro cúbico. Y aquí simplemente tenemos que aplicar regla 3 simple. Para un determinado peso en kilogramos, que está incluido en la sumatoria de los volúmenes reales, ¿ya? Que nos dio 4,22, nosotros necesitamos determinar el peso simplemente para 1 metro cúbico. Entonces este va a ser nuestro incógnito, ¿ya? Donde decimos este X igual peso para 1 metro cúbico, dividido entre igual al peso sobre la sumatoria de volumen. Aquí, peso por 1 metro cúbico, aquí 1 metro cúbico es 1, no se lo nota, y sumatoria de volúmenes reales, esto lo aquí, y se van a ir esas unidades en metros cúbicos. No va a quedar esto. Bueno, de ahí sale el paso 3. ¿Ya? El peso del material para 1 metro cúbico. Nosotros vamos a tener el peso, o sea, la cantidad de material que nosotros necesitamos para 1 metro cúbico. ¿Ok?
solo para un metro cúbico. Entonces, es igual al peso sobre la sumatoria de volúmenes reales. Tenemos el peso, que es el paso número 1, y la sumatoria de los volúmenes reales, que es el paso número 2. Y bueno, aquí nosotros ya tenemos la cantidad exacta bueno, no exacta, sino la cantidad que nosotros necesitamos para, para un metro cúbico de hormigón. Imagínense ustedes un metro cúbico de hormigón en estos momentos y toda esta es la cantidad que nosotros necesitamos. 327 kilogramos de cemento, 805 kilogramos de arena, 1101 gramos de grava y agua 156 kilogramos, que es lo mismo que litros. ¿Ya? Es por la densidad del agua, un kilogramo de agua es igual a un litro de agua. ¿Ok? Todo esto de material nosotros necesitamos para hacer un metro cúbico de hormigón. Bueno, ahora, para determinar la cantidad de material para hacer 85 metros cúbicos de una viga, porque nos pide el ejercicio para hacer 85 metros cúbicos. Si nos pidiese para más, para qué sé yo, 7 cubos o 6.5, 4 cubos, lo que simplemente nosotros tenemos que hacer es multiplicar esta cantidad por los cubos que nosotros necesitemos, porque esto está en función a un metro cúbico. ¿No? Por eso es que se hace este paso número 3. Entonces, para el material total que nosotros vamos a ocupar, va a ser igual al peso para un metro cúbico multiplicado por el volumen específico. Este es un volumen específico que es dato que nosotros necesitamos saber, más el 10% de toda esta cantidad. ¿Por qué se considera el 10%? Esto es debido a la pérdida de material por manipuleo, transporte o colocación de la muestra. Muchas veces cuando se hace, bueno, siempre se hace el hormigón, hay un desperdicio, ¿ya? Se lo hacen en mezcladoras, entonces cierta cantidad de material queda adherida en las paredes de la mezcladora. O cuando se va transportando también, en el caso, un ejemplo, las carretillas, ¿no? Ahí igual se queda material o se va cayendo, mientras se lo va colocando en el molde, igual va cayendo material por ahí, entonces hay un cierto desperdicio, entonces se considera un 10% más que se tiene que hacer para que cuando nosotros hagamos el hormigón no tengamos el problema de que, bueno, nos falta, entonces tenemos que preparar más y eso ya es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces ya tenemos la cantidad exacta que nosotros vamos a utilizar de material para poder hacer sin inconvenientes el vaciado del hormigón. Bueno, entonces eh, para el cemento decimos que el peso para un metro cúbico es 327.01 kilogramos multiplicado por el volumen específico 0.85 por 1.1. ¿Por qué 1.1 y no esta suma directamente? Nada más que decimos, ¿no? Que el 100% siempre equivale a 1, ¿no? En términos decimales. Y el 110% a cuánto es 1.1, ¿no? Cuando nosotros queremos un ejemplo, el 50% de algo, ¿qué hacemos? Lo multiplicamos por 0.5, ¿cierto? Y si queremos un 110%, 1.1, un 150%, 1.5. Y así. Bueno, se nos hace más fácil a estar sacando el 10% de esto, haciendo una regla 3 simple. Simplemente multiplicamos por el 1.1. Y aquí nos da la cantidad de cemento que nosotros vamos a ocupar para 0.85 metros cúbicos de hormigón. Bueno, lo mismo para la arena, para la grava y para el agua. Toda esta es la cantidad de material que vamos a ocupar. Como les decía, 1 kilogramo de agua equivale a 1 litro. Y bueno, de esta manera ustedes van a poder determinar la cantidad de material que van a utilizar para hacer 85 metros cúbicos de hormigón. Por ejemplo, ¿no? Si ustedes quieren hacer algo en su casa y quieren, digamos, están construyendo su casita, ustedes lo que tienen que hacer es sacar la cantidad de volumen de hormigón que van a tener y ya con estos datos que tienen aquí pueden ustedes determinar la cantidad de material y ya pueden ir sacando como un presupuesto, ¿no? De cuánto van a gastar en la elaboración de ese hormigón, un aproximado, ¿no? Porque miren, 305 kilogramos, una bolsa de cemento tiene 50 kilogramos, entonces son 6 bolsas de cemento más o menos que ustedes van a ocupar para este volumen de hormigón. Y arena igual. Generalmente la arena no se lo compra por kilogramos, sino se lo compra por cubos. Lo mismo pasa con la grava, se lo compra por cubos. Entonces ustedes tienen que multiplicar esto por su peso unitario y van a obtener lo que es
su material en cubos, o bueno, hacer la división para poder obtener su cantidad de material en cubos de arena y cubos de grava, ¿ya? Y bueno, esto sería lo que es dosificación de hormigones. Es muy importante porque nos da una idea de cuánto va a ser el material y cuánto nosotros vamos a gastar a la hora de elaborar un hormigón. El método de coeficiente de aporte ya aquí directamente nos da la cantidad en metros cúbicos para la arena y para la grava ya nos da en metros cúbicos, ¿ya? Y bueno, eso se lo hace en función de unas tablitas. Es un procedimiento más sencillo que ustedes lo tienen en su libro de ingeniero, lo pueden ir viendo ahí. Ahora, conclusiones. Bueno, en conclusiones, para determinar la cantidad de material para 0,85 metros cúbicos de una viga se necesita la siguiente dosificación: cemento 300 kilogramos, 750 arena, grava 1030 y agua 146 litros. Con todo esto nosotros podemos preparar 0,85 metros cúbicos de una viga. Bueno, aquí hay una pequeña tarea. Esto principalmente se lo hacía en laboratorio. Primero se enseñaba dosificación para que para la hora de que nosotros elaboremos hormigones y hagamos los ensayos de hormigones, ya tengamos la cantidad exacta de material. Como son cantidades pequeñas, entonces fácilmente se puede pesar tanto la arena y como la grava y así obtenemos de forma más precisa los materiales que se utilizan. ¿Ok? Entonces, los equipos que se utilizan para hacer hormigones son principalmente estos dos, ¿no? Lo básico, ¿no? Un cono de Abrams que tiene estas dimensiones, ¿ya? Este cono. Un cono truncado en la parte de abajo tiene un diámetro de 20 centímetros y en la parte de arriba 10 centímetros. Una altura de 30 centímetros, ¿ok? Tiene aquí unas agarraderas, unas pisaderas igual aquí. Y este es el cilindro para poder hacer moldes de probetas de hormigón, ¿ya? Con estos cilindros nosotros hacemos los moldes. Esos moldes tienen que estar un cierto tiempo ahí y después se los somete a un ensayo que es compresión del hormigón, donde se determina la resistencia a compresión que tiene el hormigón. Bueno, lo que nosotros vamos a hacer va a ser determinar la cantidad de material para una dosificación 1,3 para un volumen de 2 cilindros. Es decir, vamos a simular que vamos a realizar dos probetas de hormigón y vamos a hacer un ensayo de cono de Abrams. ¿Ok? Entonces nosotros necesitamos la cantidad para 2 cilindros y para poder hacer un ensayo de cono de Abrams con una relación obviamente al 48%. ¿Ya? Nota: los datos del peso unitario suelto y peso unitario específico se utilizarán de los ensayos anteriores realizados. Vieron, ¿no? Que ustedes tenían ahí los pesos unitarios, ¿cierto? Como datos. Entonces, los datos que van a utilizar para poder hacer esta dosificación va a ser el peso unitario suelto de los ensayos que hemos hecho en los agregados y cemento, y peso unitario específico saturado superficialmente seco para los agregados y peso específico del cemento. Todos esos valores ustedes los van a ocupar en esta elaboración de esta tareita. Bueno, lo que ustedes tienen que hacer aquí es sumar estos dos volúmenes, el volumen para dos conos más el volumen el volumen para dos cilindros y el volumen para un cono. Ese va a ser su volumen específico. Bueno, eso sería en cuanto a dosificación de hormigones. Ahora vamos a ver un poco de este tema de hormigones. Bueno, no lo tengo listo, pero para que ustedes tengan un pequeño conocimiento. Ya, de hormigones, elaboración de un ensayo que siempre se hace al hormigón es el asentamiento del hormigón, es decir, vamos a determinar la fluidez que tiene nuestro hormigón a la hora que nosotros hagamos el vaciado del hormigón, ¿ya? El hormigón tiene que tener una cierta fluidez, una cierta consistencia. Bueno, asentamiento del hormigón. Ven aquí en la imagen,
de acuerdo al grado de fluidez que tiene el hormigón, esto se asienta ya, va cediendo, va asentándose. Se asienta y nosotros debemos de tener esta altura que tiene de asentamiento y en función de esta altura, nosotros sabemos cómo está el hormigón, si está fluido, si está seco, si está semifluido. Bueno, y eso está en función a la cantidad de agua que tiene. Ya vimos las ventajas y desventajas que tiene cuando tiene harta agua y cuando tiene poca agua. ¿Ya? En este caso, miren, esta consistencia, este asentamiento es un asentamiento óptimo, por así decirlo, que tiene que estar entre 7 y 8 centímetros, 5 y 8 centímetros de asentamiento. Ni muy seco ni muy líquido. Bueno, lo que se hace, pues, primeramente se determina la cantidad de material que nosotros vamos a utilizar para poder hacer este ensayo. ¿Cómo? Con la dosificación de hormigones. ¿Ok? El hormigón se lo tiene que preparar en una mezcladora, ¿ya? Se lo mezcla ahí todo el hormigón que esté de forma homogénea y después de eso se procede a llenar este cono. Es el cono de Abrams. En otras materias igual lo van a poder escuchar, este cono de Abrams, el cual nos ayuda a determinar el asentamiento del hormigón. Bueno, como ven, aquí tiene en la parte de arriba tiene para agarrar con las manos, en la parte de abajo para pisar. Entonces lo que se hace es este cono, antes de hacer el ensayo, se lo tiene que humedecer. Tiene que estar húmedo, ¿ya? Tanto el cono igual a la superficie donde se va a hacer el ensayo. Tiene que ser una superficie lisa y no absorbente, ¿ya? Y lo que se hace es agarrar en la parte de arriba con las manos y en la parte de abajo, en las pisaderas, se lo pisa fuertemente, ¿ok? Y se lo tiene que tener ahí bastante firme. Ahora, lo que tenemos que hacer es rellenar simplemente el cono. Rellenamos por capas, como ven aquí. Una primera capa, segunda y tercera capa. Se hace este procedimiento. Se llena una primera capa y después con la varilla empezamos a pisonar. Esta es la manera como determina la profundidad que va a pisonar esta varilla. ¿Ya? Su mano es el límite. Al momento que vaya compactando, su mano va a impedir que la varilla entre hasta el fondo y golpee la base. No se tiene que golpear la base. Entonces se coloca la primera capa y se procede a pisonar 25 golpes de forma uniforme distribuido. La división de estos son volúmenes iguales que tienen que estar distribuidos, estas capas, ¿ya? En volúmenes iguales. Después de eso se rellena, bueno, mire, aquí se está rellenando, se apisona sin golpear el fondo de la base y uno tiene que estar permanentemente pisando esto, ¿ya? Pisando esto mientras se va rellenando y se va compactando. Para la segunda capa, igual lo mismo, se rellena la segunda capa, pero esta vez al momento de apisonar, al momento de hacer el varillado con esto, no se compacta la primera capa, ¿ok? Y lo mismo hacemos en la tercera. Y esta vez, una vez la tercera, siempre se tiene que dejar un pequeño exceso y se dan los 25 golpes y se procede a enrasar. Después de eso, miren, aquí está apisonando con la varilla. Esta es la tercera capa, después se enrasa. Se quita todo el material en exceso que haya caído en la superficie, tiene que estar limpio. Y después de eso tenemos que levantar. Apoyamos nuestra mano firmemente sin hacer movimientos en el cono y levantamos de forma vertical. ¿Ok? Sacamos nuestros pies y levantamos de forma vertical, sin mover verticalmente. Lo levantamos, volcamos el cono sobre la misma superficie donde está la muestra de hormigón y colocamos la varilla y con un flexómetro o algo medimos, ¿ya? Medimos la altura de asentamiento que tiene el hormigón, ¿ya? Este hormigón va a tener una forma que se va a ir inclinando y va a tener un centro, ¿no? En esa parte se lo tiene que medir, no en la parte más elevada ni en la parte más baja donde se vaya a sentar, sino en una parte intermedia o en el centro del hormigón donde se haya sentado. Se ve claramente, ¿no? Y se determina en centímetros cuánto es lo que se ha sentado el hormigón.
Bueno, aquí el procedimiento del ensayo en laboratorio. Generalmente este ensayo no se lo hacía, bueno, en mi semestre no se lo hacía, simplemente se avanzaba hasta dosificación de hormigones, pero bueno, aquí hemos tratado de implementarlo para que ustedes tengan un conocimiento básico, aunque sea de cómo se elaboran los hormigones, ¿no? Para que cuando lleguen a la materia de tecnología del hormigón no estén en duda, sino que ya tengan una base, ¿ok? Aquí tienen lo que es la dosificación del hormigón. Nosotros determinamos, ¿no?, la cantidad para este cono de Abrams, cuánto vamos a utilizar. Este es el cono de Abrams. Aquí están sus pisaderas, para apoyar las manos aquí también. Y aquí también esto es una forma, un embudo, ¿no?, que nos ayuda más fácilmente para meter el hormigón. Aquí igual tenemos, esta es su placa, ¿ya? Y con esta varilla aquí se puede determinar cuánto es el asentamiento. Se lo voltea esto y con esta varilla, si lo ven, se coloca en esta parte de aquí y lecturan, ¿no?, cuánto ha sido el asentamiento del hormigón. Bueno, aquí nosotros estamos pesando los materiales que vamos a ocupar para poder hacer el hormigón. Aquí tenemos la mezcladora en nuestro laboratorio. Echamos todo el material aquí, procedemos a mezclar con la cantidad de agua que nosotros hemos determinado y vemos, ¿no?, cómo va yendo el hormigón. A veces se va tornando seco, a veces es muy fluido y pues bueno, ahí tenemos nuestro hormigón. Aquí ya hemos colocado las tres capas y hemos apisonado y lo último que estamos haciendo, ¿ve? Tiene que estar la superficie limpia ya donde se va a hacer el asentamiento después de haber echado las tres capas de hormigón y haber apisonado y enrasado. Después de eso lo levantamos verticalmente, ¿ven? Cómo se va levantando y por abajo va saliendo el hormigón. Volteamos el cono de Aunas y vamos a ver cuánto es lo que se ha asentado el hormigón. En las obras de ingeniería civil, antes de hormigonar, se tiene que hacer este ensayo. ¿Ya? Y es un ensayo muy determinante, porque cada tipo de obra necesita un cierto asentamiento para poder garantizar así la resistencia al hormigón. Entonces, si el asentamiento es bastante excesivo, eso significa que tiene bastante cantidad de agua y te especifican que el hormigón tiene que tener un cierto asentamiento, automáticamente ese hormigón que han traído se lo tiene que rechazar y traer otro. Cuando el asentamiento está bastante seco, por así decirlo, cuando no desciende nada, o sea, es decir, este hormigón desciende poquito, se puede solucionar todavía, ¿no? Se puede echar agüita un poquito y ya se tiene el asentamiento deseado. Pero cuando ya se pasa mucho, no, es difícil, que tenés que echarle tal vez más cemento o más arena, más grava. Hay formas de corregir eso, ¿ok? Hay formas de corregir. Ustedes en la materia de tecnología de hormigón van a ver cómo corregir los errores por asentamiento, o para que sea más fluido o menos fluido, incorporando más agua o menos agua, más cemento, más arena o menos. Bueno, pero este ensayo siempre se lo hace, ya siempre que ustedes vayan a ver, se hace este ensayo del cono de agua, donde se determina la fluidez del hormigón. Como vimos, si está muy fluido, bastante agua, entonces menor resistencia en el hormigón. Si está seco, pues beneficioso para el hormigón, pero es muy difícil para los trabajadores, ¿no? Pero ya, se tiene que tener un equilibrio entre esto. Después de eso, volteamos el cono y procedemos a medir, ¿no?, el asentamiento. Miren, aquí se mide el asentamiento. No se lo hace en la parte más alta ni en la parte más baja, sino en el centro del cono que está descendiendo. Ya en el centro se lo hace. Y bueno, como les decía, si tiene un asentamiento de 2 centímetros, se lo considera seco, de 2 a 3, semifluido, de 5 a 8, eh, fluido, y así se va determinando en función al asentamiento, a los centímetros de asentamiento que tiene. ¿Ya? Pueden investigar eso, hay una tablita donde nos dice cómo es la consistencia o el grado de fluidez que tiene el hormigón. Bueno, eso en cuanto al el cono de Abrams. Ahora vamos a ver aquí. Bueno,
Veamos este. Eh, elaboración de probetas de hormigón. Esto se lo hace de forma secuencial, ¿ya? Se hace la dosificación, después se determina el asentamiento, después se determina, se hace la elaboración de las probetas, ¿ya? Porque todos se hacen simultáneos, porque estás ocupando la mezcladora. Pues bueno, se tiene que hacer todo esto. Aquí están las probetas de hormigón. Ya, estas probetas nos ayudan a determinar la resistencia a compresión que tiene nuestro hormigón, ¿ya? Igual las obras necesitan un cierto valor de resistencia que tiene, qué sé yo, 210 kilogramos sobre centímetros cuadrados es lo más habitual, que se lo llama un H21, H25, que significa 250 kilogramos sobre centímetros cuadrados de resistencia que tiene el hormigón. Entonces, para nosotros garantizar esa resistencia, hacemos este ensayo, ¿ya? Y vemos con la cantidad de material que nosotros estamos ocupando si llegamos a esa resistencia o no. Si no nos sale, entonces tenemos que hacer otros y otros. Entonces, en función de estas probetas, nosotros vamos a determinar la resistencia que va a tener nuestro hormigón a lo que son los esfuerzos de compresión. Bueno, después de haber hecho la dosificación, haber determinado el cono de Abrams y ver el grado de fluidez que tiene, procedemos a hacer lo que es la probeta hormigón, ¿ya? La mezcla ya está preparada, ya está hecha, con la cantidad de dosificación que hemos determinado. Y lo mismo, rellenamos, aquí tenemos el cilindro, es metálico. Este cilindro, antes de echar el hormigón, hay que colocarle un material que permita que no se adhiera el hormigón. El hormigón se seca y se prende aquí y es muy difícil de retirarlo. Entonces tenemos que añadirle algún material que no reaccione con el hormigón y en este caso se le echa como una especie de aceite, en laboratorio se le echaba aceite sucio, ¿ya? Se lo lubricaba todo esto internamente y también la parte de abajo para que no se adhiera al hormigón y sea mucho más fácil sacarlo. Bueno, entonces lo que se hace es lo mismo. Aquí tenemos nuestro molde de cilindro y se echa, ¿no? En tres capas igual. Se echa una primera capa de hormigón, quita la primera capa, se apizona sin golpear la base del cilindro. Y después de esto se da golpes con un martillo de goma, ¿ya? Para así, todo este apisonado que se hace, pues deja espacios vacíos, deja huequitos por la varilla. Entonces se tiene que acomodar eso. Y también para evitar lo que son las cangrejeras en el hormigón. Muchas veces después de hacer el vaciado y se dejen cofra, ustedes no sé si han visto, se ven pues las columnas o las vigas ahí con pequeños huequitos, esas son las cangrejeras. Ya esos huequitos que hay ahí son las cangrejeras, son espacios donde no ha sido el hormigón, no se ha llenado esa partecita. Y eso es por falta de un buen vibrado, ¿no? Entonces, aquí se hace eso con vito de goma o también se utilizan vibradoras, ¿ya? Y esas vibradoras, pues, lo detalla mucho más en el manual, ¿no? De cómo se hace este ensayo en la norma. Aquí estamos viendo a grandes rasgos, ¿no? Cómo se hace este ensayo. Una primera capa, pisonamos, damos golpes. Unos 10 a 15 golpes se le da. Después rellenamos la segunda capa, lo mismo, apisonamos solamente la segunda y no la primera. Y nuevamente 10 a 15 golpes con el martillo en todo el perímetro del cilindro, ¿ya? Bueno, miren, aquí la segunda capa, cómo se compacta con la varilla, compactando, ya sin penetrar la primera, no penetrando mucho. Y se va dando con el de goma, ¿ya? Después se hace una tercera capa, siempre se deja un exceso y se apisona nuevamente sobre la tercera capa, se da nuevamente los golpes con el martillo y después se procede a enrasar. Una vez que enrasamos, ya tenemos nuestros brobetas de hormigón. La superficie, esta enrasada, tiene que ser lo más lisa posible, lo más plana posible. ¿Por qué? Este cilindro, después de haber estado seco, se lo lleva a una máquina que se llama una máquina de compresión. Y si hay una parte que está sobresalida,
de aquí y no está bien firme, al momento que comprime, esa partecita que está sobresalida va a llevar mucho mayor esfuerzo en un inicio, ¿ya? No es lo mismo tener una base así bastante plana, que donde se va a distribuir de forma uniforme toda la compresión a que esté saliendo un agregado por ahí, ese agregadito va a sufrir mucho mayor compresión porque está sobresaliendo. Bueno, si es necesario se lo tiene que tapar, ¿no? Con un material para que así el agua no se evapore rápidamente del cilindro. Bueno, aquí tenemos nuestro ensayo en laboratorio, determinamos la cantidad de material. Este es el cilindro que hay en nuestro laboratorio, ¿ya? Pesamos, ¿no?, la cantidad de material, elaboramos el hormigón, determinamos la consistencia, determinamos la consistencia que tiene, y aquí tenemos, ¿no?, nuestro cilindro. Bueno, nuestro cilindro lo llenamos de aceite, ¿ya? Hacemos 3 cilindros. Aquí ya hemos puesto una primera capa. Aquí está no sé si ven este brillito, es del aceite que tiene ahí dentro. Aquí ya está la primera capa. Estamos golpeando con nuestro martillo de goma, como de goma. Y pues bueno, aquí están las probetas ya preparadas, ¿ya? Esto se lo deja en nuestro laboratorio. Esto tiene que estar ahí durante un día aproximadamente para poder retirar lo que es el molde, ¿ya? Se retira aquí hay una palanquita, este fierro, aquí se ve este fierro, y aquí hay una abertura, ¿cierto? Entonces, esto primeramente al momento de hacer la probeta, lo colocamos aquí y se cierra completamente. Para sacarlo, lo abrimos y que esté de esta forma y ya se abre y se puede retirar de forma fácil porque tiene el aceite, entonces se sale fácilmente el hormigón de ahí, y en la parte de abajo también es una placa que se sale. Ya aquí tiene unas cositas donde se ajusta esa placa. Aquí tiene que estar aproximadamente un día y después eso se lo tiene que llevar a estas zonas probetas, se lo identifica, ya siempre se pone identificación porque hay hartas probetas ahí en el laboratorio, y después se lo procede a llevar al curado. El curado, después de los un día de haber estado en el molde, se lo lleva aquí en estanques de agua donde tiene que estar 28 días. Como le decía, el hormigón cuando ya se lo tiene que utilizar para su puesta en servicio, se tiene que esperar 28 días. Y pues bueno, eso es lo que se hace aquí. Se lo deja 28 días. Después de los 28 días se saca las probetas de hormigón y se determina las dimensiones, el diámetro, el peso y a los cuántos días, ¿no? A veces se lo hace a los 7, a los 14 o a los 28 días para nosotros más o menos ir viendo cuánto va aumentando la resistencia al hormigón. La resistencia al hormigón va aumentando hasta un cierto punto, después va bajando, ¿ya? No se sabe exactamente el tiempo en el cual el hormigón alcanza su máxima resistencia, pero se asume que es a los 28 días. Bueno, y eso sería el ensayo de elaboración de probetas de hormigón. Bueno, hasta aquí hemos concluido lo que es el avance de la materia. Eh, Nada más nos queda ahora el examen. Vamos a definirlo en clase, la fecha del examen. ¿Está bien? Nos vemos, chicos.